Tengan ustedes muy buenas tardes, reciban un saludo del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, nuevamente ya en las últimas conferencias de este curso internacional de Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral. Es un gusto que hayan seguido todas estas conferencias que van a ser certificadas para nuestros agremiados, para el público en general, y hemos contado y seguimos contando con los mejores especialistas en derecho penal, no solo del Perú, sino del mundo. Hemos estado con el doctor Zaffaroni, con el doctor Nakazaki, la doctora Romy Chang. Ahora, y en la conferencia ya número 19, nos acompaña el doctor Nicolás Vargas, del país hermano de Argentina. Siempre hemos estado ahí en nexos académicos, en eventos, en congresos, en diplomados, y que seguramente vamos a continuar haciendo este tipo de eventos académicos en favor de toda la población en general. Y ahora que estas conferencias están siendo transmitidas en vivo y quedan grabadas en la página del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Doctor Nicolás Vargas, le doy la bienvenida a nombre del decano, del consejo directivo y el consejo de fiscalización a esta plataforma del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. El doctor hoy día nos va a tocar un tema interesante e importante, siempre discutido, es el principio no distinguido y derecho penal. Doctor Nicolás, bienvenido y adelante con su brillante ponencia. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, primero que nada. Ya por suerte terminando la semana. Un verdadero placer realmente estar acá. Agradezco muchísimo la invitación al Colegio de Abogados de la bella ciudad de Cusco. Le agradezco también particularmente al amigo Bill, que siempre está promoviendo y organizando actividades para tratar de pensar entre todos y todas cómo construir un derecho penal más humano o más razonable, si es que eso es posible. Hoy, como recién les anticipaba Bill, me interesaría compartir con ustedes algunas ideas o reflexiones sobre el principio o la garantía. Ahora vamos a ver un poco cómo se puede caracterizar ne bis in idem y su aplicación en el derecho penal. Derecho penal no entendido en sentido estricto, sino en sentido amplio, es decir, tanto el derecho penal como el procesal penal. Y a mí particularmente hoy lo que me interesa traer a colación es la interpretación que se ha hecho sobre sus alcances, sobre su rendimiento, desde el campo del derecho internacional de los derechos humanos, y en particular considerando la jurisprudencia del sistema interamericano, es decir, algunos fallos de la Corte Interamericana, como también los precedentes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Yo les anticipo, como a modo de avance, si se quiere, que es una garantía, bueno, como recién decía Bill, un tema que siempre está en discusión, porque es una de las garantías que, a mi criterio, tiene menos desarrollo, si se quiere, en el campo del derecho internacional de los derechos humanos, y esto creo que repercute de modo negativo en su rendimiento en los ordenamientos locales, o genera el fenómeno paradójico, si se quiere, de que algunos ordenamientos locales le dan un rendimiento más protectorio o más amplio que los propios sistemas de protección de derechos humanos. Como para ir entrando en un tema, hay una discusión, si se quiere, semántica, que a mí no me parece de mayor importancia, que es si debe hablarse de ne bis in idem o non bis in idem. Yo particularmente, como el título de la charla ya lo indica, utilizo el ne. Hay argumentos muy buenos tanto para usar uno como el otro, pero me parece que lo verdaderamente importante y el tema central, obviamente, de esta presentación es ver cuál es el rendimiento que se le ha dado y pensar cuáles son los márgenes de aplicación de la garantía. Una garantía, por cierto, que no es novedosa. Por supuesto, es novedosa o relativamente novedosa, como vamos a ver en términos de garantía o de derecho, pero la discusión sobre si una persona puede soportar 2 veces un enjuiciamiento por el mismo hecho no es para nada nueva. Si nos vamos a los antecedentes históricos, ya tanto en el texto bíblico como en el antiguo derecho hebreo, como en los diferentes momentos de la vida en Roma, tanto en la República como en momentos posteriores, o inclusive en el derecho griego, y ahí particularmente tienen mucho peso algunos alegatos de Demóstenes, ya vemos que la discusión tenía
algún tipo de presencia. Y esto nos permite ver esencialmente dos cuestiones. Una es desbaratar lo que Raúl Zaffaroni, el maestro Zaffaroni, llama la ilusión de la novedad, esto de que las cosas que estamos discutiendo son nuevas, y en realidad no, de nuevo tienen poco, sino que son discusiones que vienen hace muchísimos años, y más con una cuestión, más que años, hablaría de siglos o de milenios inclusive, y más con una cuestión como esta, donde lo que estamos viendo es que lo que se discute al fin y al cabo es si una persona puede ser castigada o puesta en riesgo de ser castigada, y ahora vamos a ver la diferencia entre una situación y otra, 2 veces por el mismo hecho, ¿bien? Como les decía, el principio estuvo presente a lo largo de la historia, estuvo presente en el derecho canónico, surge, o por lo menos cobra una gran importancia en el ámbito del common law, porque mientras la Inquisición había arrasado con todos los derechos y más allá de alguna regulación específica que reconocía cierta vigencia menguada al principio, en el ámbito del common law, particularmente después de la invasión normanda a la península británica, estamos hablando del siglo XI-XII, se empieza a discutir la posibilidad de que una persona sea sometida a 2 enjuiciamientos por el mismo hecho, concretamente en algunos casos donde se discutía la concurrencia de la jurisdicción, digamos, eclesiástica con la jurisdicción real. De hecho, el gran caso que desata esto es el caso del arzobispo de Canterbury. Y particularmente sí hay un hito en el Nevis in idem, ya, digamos, entrando en nuestra era, o lo que, bueno, creo que sigue siendo nuestra era, que es la modernidad, que es la cuestión de la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que es el primer texto constitucional que reconoce con jerarquía constitucional, justamente, perdón por la redundancia, el derecho a no ser enjuiciado o castigado 2 veces por el mismo hecho. Al igual que existe una discusión sobre si es un derecho, sobre si se debe decir nevis in idem o non bis in idem, hay otra discusión que esta tiene un poco más de interés, quizás para los que tenemos algún tipo de atracción por la teoría pura del derecho, sobre si estamos frente a un derecho o una garantía. Yo creo particularmente que en el caso estamos frente a una garantía, pensando que es un mecanismo que asegura el ejercicio de un derecho, pero a mí me parece, más allá de que es una discusión muy interesante, y si quieren después podemos pensar un poco sobre esto, que lo verdaderamente importante, digo, pensando en las garantías con un enfoque consecuencialista, es ver cuál es su efectivo rendimiento, porque de nada nos sirve, y eso creo que obedece a lo que se llama garantismo formal, ¿no? Tener declaraciones de derechos y garantías que sean muy ampulosas o muy declamativas, pero que cuando vayamos al litigio, cuando vamos a la práctica, cuando vamos a la realidad de los casos, de poco sirve su aplicación. Y la otra cuestión que se discute es sobre si es un principio o una regla. Yo creo que el nevis in idem tiene jerarquía de principio, pero no un principio general del derecho, sino creo que es un principio propio del campo del derecho penal. Derecho penal, nuevamente, como les decía hace un rato, ¿no? Comprendido en un sentido amplio. Inclusive también, digo, en el campo del derecho administrativo sancionador se está reconociendo también la vigencia del nevis in idem, particularmente lo hizo la Corte Interamericana en el caso Camba Campos. Bien. La otra cuestión que es interesante también tener presente es la cuestión de qué requisitos son necesarios para que pueda ser operativa esta garantía. Y aquí tenemos 3 requisitos sobre los cuales existe un consenso absoluto en la doctrina con relación a este tema. La primera cuestión es la identidad en la persona, es decir, a quien se debe pretender sancionar o perseguir penalmente 2 veces por el mismo hecho, tiene que tratarse de la misma persona. Esto, por ejemplo, permite que si por el mismo hecho una persona es perseguida, luego otra persona diferente pueda ser perseguida. Y también esta discusión, sobre todo en aquellos ordenamientos que han ido avanzando en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, si la persecución concomitante o concurrente a la persona física y a la persona jurídica, que esa misma persona física integra, es un caso de nevis in idem, y lo que se sostiene es que en función de la personalidad jurídica independiente que tiene justamente la persona jurídica, no se daría la concurrencia de personas. Ese es el primer requisito, que quizás sea el más sencillo de definir. El segundo es la identidad en el hecho, y aquí hay una primera cuestión sobre la que tenemos que tener especial celo o atención, ¿no? El nevis in idem
en el siglo XX, como tantos otros derechos y garantías, alcanzó una suerte de reconocimiento universal. Y esto no lo digo porque sea una idea mía o algo que se me ocurrió a mí, sino porque el ne bis in idem integra esencialmente los principales instrumentos de derechos humanos del mundo. Está en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14.7, está en el artículo 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y también es reconocido por la Convención Europea de Derechos Humanos. Ahora hay una diferencia sustancial, que no es menor, porque tiene muchas implicancias, entre los términos en los que es reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos y los que es reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué? Porque el pacto habla de delitos, es decir, que una persona no puede ser perseguida 2 veces por el mismo delito, mientras que la Convención Americana habla de hecho. ¿Y cuál es la diferencia entre hablar de hecho y de delito? Es que la diferencia es que el concepto de hecho es mucho más amplio en términos garantizadores. Y quizás alguno de ustedes se pregunte por qué. Es mucho más amplio porque el hecho en sí se refiere a la conducta humana, no se refiere a su significación jurídica. Entonces, digamos, según la comprensión que se hace del ne bis in idem a partir de su aplicación frente a un delito, podríamos aceptar, hipotéticamente, que una persona sea perseguida primero por el delito de tentativa de homicidio, supongamos, y luego sea perseguida por el delito de lesiones, considerando el mismo acontecimiento histórico, el mismo hecho. En cambio, tomando la concepción más amplia de la Convención Americana y más garantizadora, esta doble persecución no sería permitida porque estaríamos hablando de una persecución que se repite en función del mismo hecho. Ese es el segundo requisito de aplicabilidad de la garantía. El otro requisito para completar el panorama de la triple identidad es la causa, es decir, para que el ne bis in idem sea operativo, y esto lo vamos a ver en unos minutos cuando veamos la concurrencia de sanciones administrativas y penales, lo que tiene que darse es identidad en la causa. Entonces, de ese modo, se acepta, y ahora sobre esto vamos a volver sobre algunos casos que quedan a mitad de camino entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, que una misma sanción, un mismo hecho, para usar la terminología que venimos empleando hasta ahora, pueda ser sancionado tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo, ya sea, por ejemplo, podríamos pensar un delito que es castigado en la justicia penal y a su vez esa misma acción es, supongamos, cometida en un ámbito laboral y hace que la persona que cometió ese hecho reciba un tipo de sanción administrativa, o podríamos pensar en alguna acción cometida en el ejercicio de la función pública, y esto podría dar lugar a la responsabilidad penal y también a la responsabilidad política, en el sentido de que esta persona sea pasible de recibir un juicio político. Estos son, digamos, en esencia, los 3 requisitos necesarios para que la aplicación de la garantía sea necesaria. Y si bien la definición de la garantía, por lo menos la definición que yo construí, es que nadie puede ser castigado o sometido a un proceso penal 2 veces por el mismo hecho, nos encontramos con una garantía, como les anticipaba hace unos minutos, que tiene campos de aplicación muy variados, muy diversos, es decir, son supuestos con marcadas diferencias, y además su vigencia inclusive se da de modo diferenciado. Hay inclusive algunos esfuerzos desde la doctrina que se han hecho para tratar de darle algún tipo de categorización o de clasificación a sus campos de rendimiento. Es muy interesante la que hace Julio Mayer, otro gran maestro que replican muchísimos autores, que él plantea que la garantía, o el principio, como prefieran llamarlo, ne bis in idem, tiene un campo de rendimiento procesal y un campo de rendimiento material, ¿no? Hay otros autores, particularmente Muñoz Clares, que es un jurista español, unos grandes estudiosos sobre este tema, que plantea una concepción unitaria de la garantía, porque lo que él sostiene es que plantear esta división entre una vertiente material y procesal termina actuando en los hechos en desmedro de la vertiente procesal, dado que la vertiente material, como vamos a ver ahora, es la que tiene más firmeza y más aplicación. A mí me interesa diferenciarme un poco de estas clasificaciones y más que pensar a la garantía como una garantía unitaria o como una garantía con 2 campos de aplicación bien definidos,
la prefiero pensar como una garantía con múltiples campos de aplicación, y en cada uno de ellos se dan discusiones bastante particulares sobre su aplicación o no, e inclusive en muchos casos, paradójicamente o no, los ordenamientos locales van mucho más allá de lo que regulan o permiten los organismos de aplicación del derecho internacional de derechos humanos. De ese modo, yo identifico al menos los siguientes campos posibles de aplicación del ne bis in idem. El primero, el más clásico y el más afianzado, un poco lo que les decía recién, ¿no? Del campo material de aplicación, en los casos de res iudicata o de cosa juzgada. También se puede dar acá con no tanta aplicación, o por lo menos en Argentina la jurisprudencia constitucional de nuestra Corte Suprema ha sido muy clara y ha tenido una línea muy definida sobre este tema, la aplicación de la reincidencia. El otro supuesto es en la concurrencia de sanciones administrativas y penales, que recién anticipábamos algo. También se podría pensar la operatividad del ne bis in idem en los casos de concursos de delitos. Podría pensarse también una posible aplicación en algunos supuestos de cuantificación o determinación de la pena. En los casos de extradición, que este es un supuesto bastante especial, como vamos a ver, también se prevé o se puede plantear la aplicabilidad del ne bis in idem. Y en el ámbito del derecho penal internacional también se dan algunas discusiones relativas a su vigencia. Y el último supuesto, que anticipo que no ha sido reconocido por la jurisprudencia internacional, por así decirlo, es en los casos de juicio de lo que aquí se llama juicio de reenvío o juicio rescisorio, que es aquellos casos en los que se hace un juicio oral, este juicio oral culmina con una absolución y frente al recurso de la parte acusadora, sea quien representa al Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía o quien acusa de modo particular, se anula la sentencia y se ordena la realización de un nuevo juicio. Esos son, digamos, los campos de aplicación, y ahora vamos a ir viendo algunas cuestiones vinculadas a ellos y particularmente en qué casos se puede invocar la garantía y en qué casos su invocación cede frente a otras cuestiones, ¿no? Empezamos por el más tradicional, como les decía, el ne bis in idem frente a la aplicación de la res iudicata o de la cosa juzgada. Y en este sentido la definición es muy clara, ¿no? Quien en un proceso penal obtiene una sentencia firme, ya sea absolutoria o condenatoria, no puede ser juzgado en un nuevo proceso por los hechos que sean sustancialmente idénticos. Y aquí es importante tener presente la noción de sentencia firme, es decir, la firmeza de la sentencia, y la cuestión también de la identidad de los hechos, ¿no? Esto que hablábamos hoy de la triple identidad del ne bis in idem. Y este campo de aplicación ha sido reconocido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en su observación general número 32, particularmente cuando analiza el artículo 14.7 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y más allá de que el pacto habla de delito en lugar de hecho con una interpretación más restrictiva, ¿no? Pero sí ha dicho también el Comité de Derechos Humanos, en algunos casos, que la garantía no es operativa cuando los procesos no concluyen con una declaración de inocencia o de culpabilidad. Y también sí ha tenido oportunidad en algunos casos, particularmente una serie de casos donde emitió informes con relación a Turkmenistán, que cuando una persona plantea la objeción de conciencia en 2 oportunidades para negarse a realizar el servicio militar, esa persona no puede ser juzgada y castigada 2 veces porque se trataría en esencia de 2 sanciones por el mismo delito. En el ámbito interamericano, la garantía frente a este supuesto tuvo mucho desarrollo, ya sea para establecer en qué casos es posible su invocación, como también para establecer una serie de excepciones. Y en este sentido, hay varios casos que muchos deben conocer porque son casos en los que está involucrado el Estado peruano. Particularmente en el caso Lori Berenson contra Perú, la Corte Interamericana sostuvo que existe una conexión muy fuerte entre la cosa juzgada y el principio ne bis in idem, destacando particularmente que tanto la garantía de la cosa juzgada como la garantía ne bis in idem tienen una vinculación muy fuerte con lo que es la seguridad jurídica
e implican una garantía de importancia superlativa para la ciudadanía y particularmente para quienes se encuentran imputados o sometidos a una causa penal. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Por el caso de Lori Berenson, si bien concuerdo con la definición que plantea, digamos, en abstracto la Corte Interamericana, tiene una particularidad y que la hace bastante discutible en términos de vigencia de la garantía, porque en el caso de Lori Berenson, como ustedes deben tener presentes, la peticionante había sido condenada a cadena perpetua en el fuero penal militar y esa sentencia fue anulada y posteriormente fue remitida al proceso civil donde nuevamente fue condenada. Lo que la Corte Interamericana dijo en el caso puntual es que el nebis in idem no fue vulnerado porque la primera sentencia fue anulada. Si bien eso es cierto, la realidad también, digamos, lo cierto y lo concreto es que esta persona estuvo detenida 3 años, ni más ni menos, además, de acuerdo a lo que surge en el caso, en condiciones, no en las mejores condiciones, por la primera sentencia. Entonces, acá me parece que hay una cuestión que a veces, cuando hablamos de derechos y garantías, tenemos que tener presente, que es, más allá de las definiciones en abstracto o en términos genéricos, ver cuál es el efecto real de los casos sobre las personas. Y aquí lo que vemos es que si bien la primera sentencia fue anulada, esta persona estuvo en prisión 3 años por esa primera sentencia. Es decir, más allá de que la sentencia fue anulada y que por las ficciones jurídicas dejó de existir, lo cierto y lo concreto es que esa sentencia tuvo efectos y tuvo vigencia y tuvo un impacto muy importante sobre la vida de esta persona, ¿no? Y en otro caso también, vinculado al Perú, donde se ha analizado la vigencia de la garantía, es el caso Loaiza Tamayo, donde se ha planteado que el nebis in idem impide un nuevo juicio sobre los mismos hechos que han sido materia de la sentencia dotada con autoridad de cosa juzgada material, ¿no? Y particularmente en el caso de Loaiza Tamayo, que en este caso sí, la Corte Interamericana resolvió, según mi criterio, ¿no? Con buen tino, la Corte de hecho ordenó la inmediata libertad a la peticionante y lo que se consideró es que la garantía había sido vulnerada porque una persona había sido juzgada por hechos que podían, si bien ser subsumidos bajo 2 figuras penales diferentes, bajo 2 tipos penales, había sido juzgada tanto en el fuero penal militar como en el fuero civil penal, digamos. Y entonces lo que terminó sucediendo es que si bien se juzgó 2 figuras típicas diferentes, en esencia se juzgó 2 veces el mismo hecho. Por eso acá vuelve a cobrar importancia la cuestión de la distinción semántica entre hecho y delito, que no es nada menor, ¿no? Esto, digamos, es el núcleo o los casos en los que la garantía nebis in idem se aplica en casos de cosa juzgada. Ahora nos toca ver las excepciones frente a la cosa juzgada, que son bastantes, con fundamentos muy diversos y también frente a situaciones muy variadas. Una primera excepción que se permite, y esto lo ha dicho la Asociación Internacional de Derecho Penal en el Congreso del año 2015, es cuando se realiza la reapertura de un caso por circunstancias extraordinarias en favor, y esto es importante ponerle énfasis, de la persona acusada. Habitualmente esto se sustancia mediante lo que suele conocerse como juicio de revisión, pero más allá del nombre, lo importante es tener presente que es necesario que exista algún tipo de recurso que permita que la persona imputada pueda pedir, más que imputada, ya condenada, pueda pedir la revisión de su sentencia condenatoria firme cuando los hechos establecidos en la sentencia que lo condenó sean incompatibles con los hechos probados en otra sentencia, cuando esa misma sentencia se haya fundado en prueba que luego haya sido declarada falsa mediante otra sentencia firme, cuando luego se pruebe, también mediante sentencia firme, que a esa sentencia se llegó mediante cohecho, prevaricato o algún tipo de delito, cuando surjan también nuevos elementos probatorios o cuando surja también la posibilidad de aplicar una nueva tipificación menos gravosa, es decir, cuando se modifica la ley penal en beneficio de las personas, de la persona juzgada, o cuando se puede aplicar de forma retroactiva una ley penal más benigna. Esa es la primera excepción que se da frente a
aplicación del levis in idem en casos de cosa juzgada. La segunda excepción, que ha sido por demás desarrollada en el campo de la jurisprudencia interamericana, es en aquellos casos en los que se ha procurado la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Y aquí el leading case, en realidad hay varios leading cases, pero particularmente el que se mete con la cuestión del levis in idem es el caso Almonacid Arellano de la Corte Interamericana, donde la Corte lo que dice es que si bien el levis in idem es un derecho humano, no es un derecho absoluto, por lo cual no corresponde su invocación, o mejor dicho, su aplicación, cuando se dicta una absolución con la única finalidad de que la persona acusada sea sustraída de su responsabilidad penal, o cuando el proceso penal no es llevado adelante de modo independiente e imparcial con el respeto a las garantías. Y acá abro un pequeño paréntesis, ¿no? Nosotros partimos de una concepción originaria en la cual, por lo menos entiendo esto yo, ¿no? Las garantías eran de exclusividad del imputado, y vamos hacia un diseño del proceso penal o hacia un diseño de las bases o principios del proceso penal, donde las garantías no son solamente para el imputado, sino que algunas garantías también son en beneficio de las personas que intervienen en el proceso y particularmente de las víctimas, ¿no? Pero bueno, les decía esto, cuando el proceso no es llevado adelante con las garantías o cuando se acredita, se demuestra que no hubo una real intención de someter a las personas acusadas al accionar de la justicia. De ese modo, lo que la Corte Interamericana dice es que cuando se dan alguna de estas circunstancias o alguna de estas circunstancias en forma concomitante o concurrente, estamos frente a un caso de cosa juzgada aparente fraudulenta. Esto es importante porque lo que la Corte plantea, y lo ha planteado en un sinnúmero de casos, es que no se puede dejar de enjuiciar las graves violaciones a los derechos humanos cuando invocando al levis in idem. Y les decía, esto se ha repetido en muchísimos casos, por ejemplo, menciono algunos porque son muchísimos: Alvarado Espinosa versus México, Herzog versus Brasil, Tenorio Roca versus Perú, Rodríguez Vera versus Colombia, la masacre de Mozote versus El Salvador, González Medina versus República Dominicana, Hellman versus Uruguay, en el caso de las masacres de las 2R versus Guatemala también, en la Cantuta versus Perú, y en tantísimos casos más se ha repetido, lo cual, en cierto modo, resulta esperable si se tiene en cuenta que vivimos en una región del mundo donde las violaciones a los derechos humanos han sido, y en algunos lugares siguen siendo, moneda corriente, y también si tenemos presente cuál es el enfoque o la orientación que la Corte le ha dado interamericana a los casos que ha tratado a lo largo de su desarrollo en los últimos años, ¿no? Y si bien este holding que surge del fallo Almonacid Arellano, que particularmente en mi país, en Argentina, ha sido tomado también por la Corte Suprema para reabrir o para permitir la investigación de las atrocidades cometidas durante la última dictadura militar, ha recibido algunas críticas de algunos sectores minoritarios de la doctrina por entender que se trataba de una manipulación de la Convención que establecía, según este criterio que yo no comparto, excepciones arbitrarias a la regla levis in idem que ponían los derechos de las víctimas por sobre los derechos de las personas acusadas. Yo creo que lo que no se puede perder de vista es que estamos frente a casos donde los perpetradores habían sido favorecidos por situaciones que generaron su impunidad, por falta de investigación o por investigaciones formales, por así decirlo, pero que en realidad eran inadecuadas y que no tenían la verdadera intención de avanzar, ¿no? Y esto particularmente lo planteó también la Corte Interamericana en el caso Bamaca Velázquez versus Guatemala, en la sentencia de supervisión de cumplimiento, donde planteó que las víctimas no pueden soportar haber sido víctimas, perdón por la redundancia, de graves violaciones a derechos humanos y además tener que soportar la indiferencia del Estado, y que por eso el sentido de la justicia echa por tierra la aplicación de la garantía de la cosa juzgada y la invocación del levis in idem. Ese es otro supuesto de aplicación excepcional en el que la garantía no se aplica. Y el último supuesto, que acá esto es más propio del campo de la doctrina, es en los casos de cosa juzgada írrita, es decir,
cuando hay un juicio, el llamado juicio farsesco, es aquel juicio en el cual no se respetan las reglas del debido proceso, cuando los organismos judiciales no actúan con independencia e imparcialidad o buscan promover la impunidad. Aquí también se plantea, ya en el campo más bien de la doctrina, la inaplicabilidad de la cosa juzgada y del ne bis in idem. Ese es el primer campo de aplicación. Un segundo campo de aplicación es frente a la aplicación de la reincidencia, ¿no? La reincidencia que particularmente, en Argentina tiene diferentes consecuencias, todas en prejuicio del imputado, ¿no? Porque lo que genera la reincidencia es que las consecuencias del delito anterior se proyecten sobre delitos futuros, afectando el modo de ejecución de la pena, es decir, impidiendo las salidas anticipadas o afectando también la graduación de la pena, en el sentido de que los antecedentes condenatorios son considerados como un agravante. Y esto es muy paradójico lo que pasa, porque si bien todo el derecho penal ilustrado es muy crítico de la aplicación de la reincidencia, tanto hay como una crítica esencialmente a dos bandas, ¿no? Por un lado se plantea la violación del principio ne bis in idem, porque alguien está siendo castigado o recibe un plus de castigo o un modo de ejecución de la pena más gravoso por un hecho anterior por el cual ya fue juzgado y recibió su castigo, pero también por el llamado principio de culpabilidad, que esta de hecho es la crítica que hace Mayer. Mayer plantea que el ne bis in idem en este caso no es aplicable, pero que hay que resolver los casos por aplicación del principio de culpabilidad y entonces no corresponde la aplicación de la reincidencia. El otro supuesto, sobre el que ya habíamos hablado algo, es la cuestión de la duplicidad o la concurrencia de sanciones penales y sanciones administrativas. A mí me interesa, antes de entrar en el análisis del tema propiamente dicho, dejar bien en claro que, por lo menos según mi criterio, hay algunas decisiones que, si bien son de naturaleza no penal, no dejan de ser sanciones penales. No sé si me explico. Y esto ha sido advertido por la Asociación Internacional de Derecho Penal cuando ha dicho que no puede utilizarse a los procedimientos administrativos como una justicia penal encubierta. Por eso, todos aquellos procedimientos y decisiones que, si bien son de naturaleza no penal, pero que tienen un efecto punitivo equivalente a lo penal, deberían impedir una nueva persecución. Y esto también en cierto modo ha sido considerado por el Comité de Derechos Humanos, particularmente en la observación general número 32, que hoy ya hemos mencionado, cuando se plantea que la garantía ne bis in idem solo comprende a los delitos penales, entendiendo por delitos a aquellos actos que reciben como castigo una sanción que, sin perjuicio de cómo es clasificada en el derecho interno de cada país, debe considerarse penal por su objetivo, carácter o gravedad. Es decir, si una sanción no es impuesta en el fuero penal, pero por su objetivo, carácter o gravedad se entiende que es una sanción en esencia penal, esa sanción no puede recibir un doble castigo. Ese hecho no puede recibir un doble castigo. Ahora, ya hecha esta aclaración, para delimitar o tratar de hacer algún esfuerzo para establecer pautas, para delimitar qué es y qué no es derecho penal en esencia, me parece interesante sí tener presente que es aceptada la superposición o acumulación de sanciones penales y administrativas, y en ese sentido los organismos que aplican el derecho internacional de los derechos humanos han sido unívocos. Particularmente la Corte Interamericana se ocupó en un caso, que también es un caso que involucra al Estado peruano, el caso Rosario Villanueva, y lo que dijo concretamente la Corte Interamericana en este caso es que la imposición de una sanción penal no representa un obstáculo para que ese mismo hecho pueda ser sancionado por una rama del otro ordenamiento jurídico si persigue un fin diferente a la pena. Y de hecho lo que la Corte Interamericana planteaba es que, como ejemplo, la concurrencia de responsabilidad penal y civil, ¿no? Y lo que plantea la Corte Interamericana, en este caso Rosario Villanueva, particularmente en el párrafo 115, es que lo que hay que analizar, lo que hay que determinar
es que si la sanción administrativa y la sanción penal tienen el mismo objeto y los mismos principios para regular la responsabilidad, ¿no? Que es un poco, en cierto modo, lo mismo que plantea el Comité de Derechos Humanos de la ONU, como recién vimos, y lo que plantea también la Asociación Internacional de Derecho Penal. Y particularmente lo que la Corte Interamericana también plantea en Rosario Villanueva es que inclusive puede dictarse o puede imponerse una sanción administrativa sin que exista una declaración de responsabilidad penal, porque lo que plantea la Corte Interamericana es que las sanciones de corte administrativo responden a criterios propios de responsabilidad y que corresponden a otros objetivos. Es decir, no hace falta que haya una declaración de responsabilidad penal, según el criterio de la Corte Interamericana, para que se pueda imponer una sanción administrativa. Y en un sentido similar se ha expresado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, afirmando que la garantía ne bis in idem no es operativa cuando se da la concurrencia de sanciones administrativas y penales. Así lo hizo en el caso de Andrés Felipe Arias Leiva contra Colombia. Y lo que reafirmó el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas es el carácter penal de la garantía. Y acá, esto particularmente lo hizo en el caso Strick contra Holanda, ¿no? Y acá quiero, si bien no es nuestro campo, por así decirlo, pero quiero marcar una pequeña distinción entre el criterio del Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Porque mientras el Comité de Derechos Humanos de la ONU reafirma el carácter penal de la garantía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del Tribunal Constitucional, Camba Campos y otros contra Ecuador del año 2013, lo que planteó es que el ne bis in idem también es aplicable a los procesos administrativos sancionatorios. Particularmente, este era un caso en el que se estaba discutiendo la responsabilidad de algunos magistrados en un proceso de enjuiciamiento. Parece que es interesante tener presente esta pequeña distinción. Volviendo a los criterios del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como ha permitido la acumulación, la concurrencia de sanciones administrativas y penales, por ejemplo, ha dicho que en los delitos fiscales es posible que se impongan sanciones civiles en forma posterior al proceso penal, en tanto se respeten los hechos que se dieron allí por probados. Y aquí también se puede plantear una pequeña distinción con lo que dice la Corte Interamericana, porque mientras la Corte Interamericana en Rosario Villanueva plantea que puede haber una declaración de no responsabilidad penal y una declaración de responsabilidad administrativa, el Comité de Derechos Humanos de la ONU parecería decir que se pueden imponer sanciones en tanto y en cuanto se respeten, se tengan presentes, se utilicen los hechos probados en el ámbito penal. Ese es otro de los supuestos de aplicación que tiene la garantía que nos ocupa. El otro, del que ya hemos mencionado, una cuestión que solamente lo quiero mencionar al pasar, es la cuestión de la determinación de la pena, que en muchos ordenamientos jurídicos, la cuestión de la peligrosidad, o quizás no utilizar la peligrosidad como argumento explícito, pero sí las reincidencias o los antecedentes son utilizados para agravar la pena, y esta es una cuestión que también es discutida, de la cual Zaffaroni, Alagia y Slokar son por demás críticos, planteando que la utilización de los antecedentes como una pauta para agravar viola al ne bis in idem. Otro supuesto que también es interesante tener presente y que ha sido tratado por la jurisprudencia interamericana es la aplicación de la garantía en los casos de concurso de delitos, es decir, cuando tenemos una imputación que tiene por objeto la misma conducta atribuida a la misma persona y donde hay una coincidencia en el objeto de la persecución, ¿no? Y esto fue abordado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso también Rosario Villanueva, que mencionábamos hace unos minutos. Y la Corte, si bien la cuestión nuclear del caso era la doble imposición de sanciones, el caso tenía varias particularidades. Por un lado tenía, como ya se habrán visto, la superposición de sanciones administrativas y penales, pero también tenía una doble superposición de sanciones penales porque esta persona había sido condenada
en el fuero penal civil u ordinario por un delito vinculado al tráfico de estupefacientes, y en el fuero penal militar había sido condenada por el autor como autora del delito de desobediencia, pero en sustancia el hecho, digamos, en sentido estricto, en sentido lato, era el mismo. Pero además de eso, la Corte Interamericana plantea unas reflexiones donde yo creo que se nota mucho la influencia, la positiva influencia de Raúl Zaffaroni, que pueden ser de utilidad para pensar la vinculación de la garantía ne bis in idem en los casos de concurso de delitos. Y lo que la Corte dice es que una acción u omisión solamente puede implicar un delito y su castigo, mientras que una pluralidad de acciones o omisiones puede dar lugar a una pluralidad de delitos y sanciones que pueden ser acumuladas o unificadas. Y cuando un hecho u omisión puede caer o puede ser aplicable más de un tipo penal, no hay una multiplicación de acciones, sino que hay un concurso ideal al que le corresponde una única punición. Y esto es muy interesante, y aquí también se ve la influencia del maestro Zaffaroni, que la Corte Interamericana lo que plantea es que a los efectos de analizar si un hecho aborda una única conducta, de nada importa plantear la lesión a diversos bienes jurídicos. Porque de hecho lo que se plantea es que es habitual que haya casos de concurso ideal en los que se dé la afectación de bienes jurídicos diferentes. Por eso lo que la Corte afirma, pretender castigar un delito a partir del número de tipicidades o de figuras penales en las que puede recaer, además de desconocer, digamos, la realidad de los hechos en el mundo en plano óntico, es contrario al artículo 9 de la Convención americana, que habla de acciones o omisiones, y esencialmente puede desembocar en un derecho penal de aspiración autoritaria, totalitaria, porque podría haber tantos delitos como normas vulneradas, y lo que se terminaría castigando es la desobediencia a la ley, y se perdería la referencia, ¿no? Me parece que es una cuestión que la Corte Interamericana empezó a desarrollar ahora, y creo que es una cuestión que va seguramente a profundizarse en pronunciamientos futuros. Ya como para ir cerrando, los últimos supuestos que me interesa conversar o compartir alguna idea es en el caso de la cooperación penal internacional, ¿no? Particularmente en los casos de extradición, es decir, cuando un Estado solicita que otro Estado le entregue a un ciudadano, a una ciudadana, a una persona para poder ser enjuiciada. Este es un supuesto muy particular porque en el campo del derecho internacional público consuetudinario hay diferencias muy sustanciales entre la concepción y el alcance que los estados le dan al ne bis in idem. Entonces, mientras algunos estados aplican una concepción más limitada, por ejemplo, relacionando al ne bis in idem con el delito, otros aplican una concepción más amplia, vinculándolo con el hecho, y esto influye en la vigencia en el campo de la extradición. Y el segundo obstáculo que yo encuentro a la vigencia del ne bis in idem en el campo de la extradición es que, si bien se encuentra reconocido, como contaba hace un rato, por los instrumentos más importantes, o algunos de los instrumentos más importantes del derecho internacional de derechos humanos, estos tratados solamente son aplicados hacia adentro de los países a nivel interno, pero no son aplicados en las relaciones entre Estados, pese a que la Asociación Internacional de Derecho Penal en el Congreso del año 99 reclamó que se transnacionalice la garantía o el principio. Esto, surge como una derivación, no el reclamo de la Asociación Internacional de Derecho Penal, ¿no? Sino la no aplicación del ne bis in idem en las relaciones entre Estados. Como una derivación del principio de soberanía, entonces lo que aquí se plantea es que los tribunales o el sistema judicial de un Estado no podría ponerse sobre el sistema judicial de otro Estado. Y en ese sentido, la jurisprudencia o los pronunciamientos de los organismos han acompañado estas definiciones. De hecho, en diferentes casos, bueno, tanto en la observación general número 32, como en el caso AP contra Italia y en el caso ARJ contra Italia también, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha dicho que el séptimo párrafo del artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos no es aplicable
cuando intervienen dos o más jurisdicciones de diferentes estados, sin perjuicio, dice el comité, que plantea o que insta, exhorta a los estados a que generen mecanismos para evitar que un delito sea juzgado en dos oportunidades, ¿no? Pero sí hay una ventana o un espacio en el cual se puede aplicar el ne bis in idem, ¿no? Que es en los tratados de extradición entre estados. Muchos tratados reconocen la aplicación de la garantía y la reconocen en dos sentidos posibles, ¿no? Un sentido posible es en aquellos casos en los que una conducta ya hubiese sido juzgada en el país requerido o en otro país, y también es reconocida, por ejemplo, se me viene a la mente ahora el Tratado de Montevideo, que han suscrito varios países de la región, pero no es el único instrumento que lo reconoce en estos términos, es cuando existe un riesgo de un doble proceso de extradición. Concretamente, si la memoria no me falla, palabras más, palabras menos, lo que el Tratado de Montevideo dice es que cuando una persona le es negada la extradición, es decir, cuando un individuo es requerido por otro Estado y es negada la extradición, esa extradición no puede ser solicitada nuevamente por el mismo hecho. Es decir, se da la paradoja en el campo del derecho penal internacional, de la cooperación penal internacional, para decirlo con mayor propiedad, de que si bien los instrumentos de derechos humanos no reconocen la aplicación en los casos de extradición, muchas veces sí en los convenios que los estados suscriben entre sí o de modo multilateral entre varios estados, sí se reconoce su aplicación. Yo creo que este recorrido y un último supuesto, perdón, que me había quedado pendiente y que tampoco es reconocido su vigencia en el campo del derecho internacional de derechos humanos, es el caso del juicio de reenvío del que yo hablaba hoy, es decir, aquellos casos en los cuales una persona es enjuiciada en un juicio oral, ese juicio oral culmina con una absolución, frente a esa absolución se interpone un recurso por parte de la acusación, ya sea el fiscal o la acusación llevada adelante por algún particular, y frente a ese recurso se anula el juicio y se ordena hacer un nuevo juicio. Este campo de aplicación es particularmente reconocido en el ámbito de la doctrina estadounidense, digamos, a partir de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Estados Unidos, lo que se conoce como double jeopardy, es decir, el doble riesgo de enjuiciamiento, pero en el ámbito del derecho internacional de derechos humanos se ha negado su aplicación. Particularmente me viene a la mente ahora el caso Mohamed versus Argentina, en el cual se ha sostenido que el artículo 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, el artículo que reconoce el ne bis in idem, no se aplica en estos casos porque el artículo habla de una sentencia firme, y acá no hay una sentencia firme, sino una sentencia que aún es pasible de ser recurrida. Paradójicamente, en el campo de la jurisprudencia argentina, la jurisprudencia de la Corte Suprema es un poco errática sobre el tema, y para algunos autores reconocería la vigencia del ne bis in idem en los casos de juicio de reenvío. Inclusive esto se ha planteado frente a la Corte Interamericana en el caso Mohamed, que mencionaba recién, y lamentablemente no fue materia de discusión porque la Corte entendió por una cuestión formal que las sentencias que se habían acompañado que daban cuenta de estos criterios jurisprudenciales no eran prueba suficiente. Pero bueno, como les decía recién, como hemos podido ver, la garantía ne bis in idem es una garantía o un principio con muchos campos de aplicación, que esos campos de aplicación a su vez muestran diferentes niveles de eficacia según el supuesto que se trate o lo que se dé. A su vez también, como anticipaba hoy, es una garantía que tiene muchas excepciones en lo que es el campo del derecho internacional de los derechos humanos, y yo creo que es una garantía que está en constante, no sé si la palabra es evolución, pero sí en permanente discusión y cuyos límites y contornos se van definiendo de modo permanente. Les agradezco realmente muchísimo la atención, le vuelvo a agradecer al Colegio de Abogados de la Ciudad de Cusco la invitación, y también le agradezco la invitación al amigo Vilalán del Castillo, que siempre está generando actividades, proyectos e ideas para tratar de construir un derecho penal más humano y en la medida de lo posible mejor. Muchas gracias, estimado doctor Nicolás Vargas. Es un tema siempre controvertido y
e incluso confundido, doctor. Entonces, ya con estas pinceladas o algunas pautas que se ha podido dar, vamos dilucidando este tema eh, importante. Agradecerle, doctor, a nombre del decano de nuestra orden profesional, el doctor Mike Pilares Rado, de su consejo directivo y del consejo de fiscalización, que siempre evalúan las personas que van a estar en las exposiciones y han considerado que su participación va a contribuir en lo que es el desarrollo de los profesionales, en el desarrollo de nuestros miembros, nuestros agremiados. Doctor, recibo un saludo desde la ciudad imperial del Cusco. Siempre será grato recibirlo. En esta oportunidad es de forma virtual y esperando que ya pase este contexto mundial para poder tenerlo y recibirlo en nuestra ciudad imperial. Sus palabras finales, estimado doctor. Bueno, muchas gracias por tan cálidas palabras de cierre y por brindarme la oportunidad de contar un poco la cuestión del levis in idem y su campo de aplicación, que en realidad forma parte de una investigación de mayor aliento, que lo que estoy trabajando concretamente es su aplicación en la jurisprudencia local, donde los criterios son bastante, como anticipé o comenté un poco al pasar, bastante sinuosos. Pero bueno, muchas gracias y bueno, cuenten conmigo para lo que haga falta. Muchas gracias, estimado doctor. Hasta una próxima oportunidad. Agradecemos a todas las personas que vienen siguiendo estas transmisiones día a día, ya culminando este curso de Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral. Muchas gracias a todos ustedes y hasta una próxima conferencia. Gracias, doctor Nicolás, también. Un abrazo desde Pérez.